¿Cómo está el pueblo de Dios? Siéntense, hermanitos, siéntense por favor. Gloria al Señor. Dice que es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Y bueno, pues el Señor nos habla, hermanos, a través de la alabanza, ¿verdad? El Señor estuvo ministrando nuestros corazones. El Señor no se equivoca, Él es un Dios perfecto, hermanos, ¿verdad? Y la palabra que el Señor trae para compartir, tiene que ver con mucho de lo que Dios nos estuvo ministrando. Él estuvo preparando nuestros corazones, hermanos, para que esa semilla que Él trae en esta hora pueda caer en tierra fértil y podamos dar el fruto que Él espera que demos, ¿verdad? 100 por 1. Bueno, pues el Señor me dio una palabra, hermanos, para compartir con ustedes. Yo le he puesto por nombre a esta predicación, hermanos, postrado delante de los pies de nuestro Señor. Póstrate a los pies de nuestro Señor, ¿verdad? Y el Señor estuvo compartiendo, el Señor estuvo hablando a través de la alabanza, el Señor estuvo ministrando a nuestros corazones. Les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia en el libro de Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Cuando lo tengan me contestan con un amén, por favor. Dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Este versículo constantemente yo se los estoy repitiendo a mis alumnas en el discipulado, ¿verdad? Por nada estén preocupadas, sino vayan delante de la presencia del Señor y ahí entreguen sus cargas, ¿verdad? Pero qué fácil a veces es decirlo, hermanos. Porque cuando estamos pasando por tiempos de tormentas, hermano, por tiempos de desiertos, por tiempos de necesidad, como que no funciona, ¿verdad? Como que no funciona muy bien. Perdón, hermanos, perdón. Es Filipenses 4:6, la cita que dimos. No, es Filipenses 4:6, perdón. Parece que dije 8. Sí. ¿La volvemos a repetir? Dice, bueno, ya que lo tengan ahorita, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, en todo ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermosa palabra, hermanos. Esta es uno de los textos, hermanos, de la Biblia, uno de los versículos más reconfortantes, hermanos, y alentadores, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos pasando por tiempo de necesidad. Así es. Bueno, hermanos, pues, ¿qué es afanarse? ¿Qué es afanarse? ¿Alguien me puede decir qué es afanarse? Yo creo que todos tenemos un concepto, ¿verdad?, de lo que es el afán. A ver, alguien que me pueda decir qué es afanarse. Es preocuparse. Así es, hermanos. Yo aquí saqué una definición de lo que es el afán. Dice, afanarse, dedicarse a un trabajo, a una tarea con mucho empeño e interés. Y saqué otra definición. Dice, afanarse, hacer todo lo posible por conseguir una cosa. Pero ¿sabes algo, hermano? El afán no es de Dios. El afán no es de Dios. Cuando nosotros estamos afanados y estamos preocupados, Dios no puede usar nuestras vidas como Él quiere. Por eso dice el Señor, por nada estén afanados, vengan delante de mí. Dice el Señor, ¿por qué, hermanos? Porque Él quiere bendecir nuestra vida, porque Él quiere usar nuestra vida. Pero cuando nosotros estamos pasando, hermanos, por un problema y tenemos toda nuestra mente y todo nuestro pensamiento, todo nuestro ser puesto en ese problema,
no funcionamos como Dios quiere que funcionemos. ¿A cuántos les ha pasado eso, hermanos? Porque a todos nos ha pasado, que ha habido tiempos que nos hemos afanado, ¿verdad? Aunque Dios lo dice en su palabra, hermanos. Aunque Dios lo dice en su palabra, cuando estamos pasando por esos tiempos, pero hermanos, cuando nos estamos afanando y nos estamos preocupando de más, hermanos, es como si le estuviéramos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Tú no puedes con este problema. Y lo empezamos a querer resolver en nuestras fuerzas, hermano. Y todos sabemos que en nuestras fuerzas no vamos a poder lograr nada, ¿verdad? Bueno, pues hace un tiempo yo estuve afanada, hace un tiempo no muy largo, yo estuve afanada, hermanos, estuve pasando por tormentas, Dios estuvo tratando con nuestras vidas, con toda mi familia. Dios estuvo tratando con nosotros, hermanos, y cuando estás pasando por esos tiempos de tormentas, hay un canto muy hermoso que les voy a compartir. Al final de la predicación se los voy a compartir, hermanos, porque fue de gran bendición para mi vida. Cuando estás pasando por problemas, por tormentas, ¿verdad? En nuestra vida, hermanos, como que viene un desánimo. Viene un desánimo a tu corazón, hermanos. Y a mí me gusta mucho cantar, a mí me gusta mucho alabar al Señor. Pero en ese tiempo que estuvimos pasando por fuego, hermanos, no brotaba esa alabanza de mi corazón, no brotaba. Y yo me esforzaba y sí le cantaba al Señor, pero no como a mí me gusta cantarle. Y sí leía la palabra, pero no estaba concentrada en lo que estaba leyendo, hermanos, porque había una preocupación, había un afán en mi vida. Y Dios sabe por qué Dios me dio esta palabra para compartir, hermanos. Él es un Dios de propósitos y no nos cabe la menor duda que Él quiere decirte algo esta noche a tu vida. Y hermanos, cuando estábamos pasando por ese tiempo, a veces no tenía ganas de orar, pero Dios me hablaba, porque Él nos ama tanto, hermanos, como lo estuvo ministrando ahorita Dios. Nos estuvo ministrando a través de ese versículo que nos compartió el hermano Tabito. Dios nos ama y Él tiene cuidado de nuestra vida. Él tiene tanto trabajo. Y hermanos, no podemos estar afanados, no podemos estar, hermanos, desconcentrados, porque Él tiene tantas cosas, hermanos, para darnos en la vida. Tiene tantos propósitos, hermanos, tiene algo que quiere darte, hermano, para que tú lo desarrolles, para que tú lo hagas. Pero cuando tú estás afanado y estás angustiado, hermano, como que tu vida espiritual cae en un estancamiento. Y aún así, hermanos, por la misericordia de Dios, porque uno saca fuerzas, no sé de dónde, y uno lee la palabra y uno va y ora, pero no como debe de ser. Y el Señor usa nuestras vidas, pero Él no nos quiere afanados porque nos ama. Él nos quiere libres, hermanos, amén. Porque Jesucristo ya pagó nuestra libertad en la cruz del Calvario. Acuérdense que antes éramos esclavos allá en el mundo, hermanos, pero Él nos ha hecho libres y Él no quiere que estemos angustiados, ni afanados, ni preocupados por nada, hermanos. Y cuando empecé a ver en mi vida, hermanos, que algo estaba pasando, que ya no estaba alabando al Señor como a mí me gusta alabarlo, que ya no estaba leyendo la palabra de Dios con ese deleite que la leía, hermanos, cuando ya no estaba yendo a los pies de Jesús, hermanos, a poner esa necesidad delante de Él, porque ya la había puesto, hermanos. Entonces el Señor viene, hermanos, y te empieza a hablar y te empieza a llamar. Dice que Él nos llama con lazos de amor, hermanos. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba pasando por ese tiempo, el Señor me daba una palabra, hermanos. Él dice que somos como las águilas, ¿verdad? Amén. Ahí en el libro de Isaías, hermanos, nos dice que somos como las águilas. Pero el Señor venía y me decía
Él le decía a mi espíritu, tú eres un águila. Pero yo estaba pasando, hermanos, estaba dejando que ese afán, hermanos, paralizara mis alas y yo no podía volar. Y él me decía, cuando yo me caía, hermanos, cuando yo me caía y sentía que ya no podía más, él me decía, eres un águila, acuérdate que eres un águila. Y yo decía, sí, Señor, soy un águila. Porque aún en medio de estas tormentas, hermanos, que estoy pasando, yo le decía al Señor, el águila, ustedes saben que el águila tiene una cualidad muy hermosa, hermanos, que cuando viene la tormenta, dice que todos los pajarillos corren a esconderse, vuelan a esconderse, hermanos. Pero el águila no se esconde de la tormenta, hermanos. El águila enfrenta la tormenta y vuela sobre la tormenta, hermanos, en la paz, en la tranquilidad, hermanos. Y él me decía que yo era un águila, y sí, yo estaba enfrentando las tormentas en ese momento, pero todavía no subía, hermanos, en ese momento, porque yo he experimentado esa vida sobrenatural muchas veces en mi vida, pero esta circunstancia que estaba pasando en mi vida me estaba apachurrando, me estaba dejando sin fuerzas. Pero el Señor en todo momento me decías, eres mi hija amada. ¿Y saben cómo me sentí, hermanos? Yo me sentí como Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías fue y se escondió en una cueva? Así me sentía yo, hermana, metida en una cueva. Y mi corazón a veces sentía temor. Y el Señor me hablaba y me decía, ¿dónde estás, Araceli? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y sabes algo, hermano, el Señor me daba palabra y me daba palabra, y una ocasión yo estaba, bueno, yo no la puse, yo puse otra predicación y de pronto se me pone otra predicación que yo no había puesto, hermanos. Y era una predicación que yo, no me cabe la menor duda que Dios estaba hablando a mi vida. Y Él me decía, vuélvete por el camino por donde viniste y sube al monte. ¿Sabes qué significa el monte, hermano? Significa la comunión con Dios. Significa la comunión con Dios. Y a pesar de que somos águilas, hermanos, yo estaba permitiendo que el afán obstaculizara mi vida espiritual. Y por la misericordia de Dios, hermanos, Él nos llama, porque Él conoce nuestro corazón, porque solamente Él, hermanos, es el que nos da las fuerzas a veces para seguir adelante en medio de las tormentas y las dificultades de la vida. Y volaba, hermanos, pero nuevamente venían los problemas, porque eran muy seguidos, y otra vez, hermanos, me sentía yo angustiada. Y el Señor me habló a través de ese canto tan hermoso que les voy a compartir, hermanos, ahorita al final, ¿verdad? Y yo sabía que era Él hablando a mi vida. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él tiene cuidado de nuestra vida y Él no quiere, hermanos, que nos perdamos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y bueno, pues, como decía Él, iba delante de Él y le entregaba mis preocupaciones, hermanos. Pero nuevamente, hermanos, venían los problemas y nuevamente yo estaba angustiada y estaba afanada. Y el Señor me estuvo ministrando a través de ese canto tan hermoso, hermanos. El Señor me estuvo ministrando y el Espíritu Santo me estuvo hablando a través de ese canto, y yo me pude levantar. Yo me pude levantar porque yo iba a Él, a la fuente de la vida, que es Jesús. A Él es al que tenemos que ir, hermano, cuando estamos pasando por tormentas, por dificultades en la vida, al origen de la vida, que es Jesucristo. A esos manantiales de agua viva, hermanos. A Él es al que tenemos que ir. Porque nadie más, hermanos, te va a dar la solución a tus problemas, más que Él es el que te va a dar la luz. Y allí, hermano, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a dar, hermanos, lo que tenemos que hacer.
Él nos va a dar, hermanos, Él nos va a ampliar nuestro panorama y vamos a poder ver que a lo mejor lo que estoy pasando para mí es mucho, pero para Dios, hermanos, cuando tú descansas en Él y cuando tú le entregas esa carga al Señor, hermanos, para Él no hay nada imposible. Dice que Él puede hacer todo lo que tú creas que Él puede hacer, hermanos. Y bueno, yo le doy gracias a Dios porque en todo momento, hermanos, en todo este tiempo que estuve pasando de lucha, que estuve pasando en angustia, Él me llevó de su mano. En todo momento Él tuvo cuidado de mi vida. En todo momento hubo una palabra de aliento de parte de Dios. ¿Dónde estás, Araceli? Acuérdate que eres un águila. Acuérdate, sube al monte, vuelve a esa comunión, métete a nadar a las aguas profundas con el Espíritu Santo, hermanos. No hay nada más a dónde ir. Yo no sé cuál sea tu preocupación que tú traes en esta hora. No sé qué es eso que te está afanando tanto, que te está robando la paz, que te está robando la bendición que Dios tiene para tu vida. Pero yo solamente te puedo decir lo que Él habló a mi corazón. Sube al monte, métete a la comunión con el Señor. Déjate llevar por el Espíritu Santo. Hay que ser obedientes a la palabra de Dios, hermanos. Mi hija Sofía, la más pequeña de mis hijas, me compartía algo tan hermoso. Me compartía algo tan hermoso. Dice que el Señor le pidió hacer algo. Ella iba muy tranquila, hermanos. Y de pronto el Señor le dijo, haz esto. Y ella dijo, no, Señor. Y el Señor le dijo, hazlo, compártele el evangelio a esta persona. Y había mucha gente, hermanos. Había mucha gente y ella es una jovencita. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú has conocido a ese Dios tan grande, que es el Dios en el que hemos creído, hermanos, la vergüenza o la pena se queda a un lado, porque la palabra de Dios dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, hermanos. Y hermanos, y si Dios nos está hablando a hacer algo, tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Y ¿sabes algo? Ella fue valiente en ese momento, como Dios nos dice en esta hora, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. No temas ni desmayes, dice el Señor, porque yo iré contigo donde quiera que tú vayas. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por la vida de Sofi, porque Sofi no se acobardó, hermanos. Hubo un momento que decía, ay, es que hay mucha gente, pero ella fue obediente a la voz del Espíritu Santo y hizo lo que Dios le mandó que hiciera, hermanos. Y saben, cuando ella me contó eso, hermanos, ¿saben qué le dije a mi hija? Dije, Sofi, felicidades, porque Dios puede contar contigo. Porque sabes una cosa, hermanos, Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones porque Él necesita saber por dónde andamos, de qué estamos hechos. ¿Por qué, hermanos? Porque hay muchas cosas que Dios quiere poner en nuestras manos. Pero si no estamos preparados, ¿cómo Dios va a poner esos dones, esos ministerios, hermanos, en nuestras manos, lo que Él tiene para nuestra vida, si no estamos preparados, hermanos? Todo se prueba en esta vida, ¿verdad? El oro se prueba, la plata se prueba, el diablo prueba a los suyos. Dios prueba nuestros corazones, así lo dice en su palabra. Que Él prueba nuestros corazones a ver por dónde andamos, hermanos. Y sabemos, hermanos, que muchas veces los problemas que vienen a nuestra vida, los afanes de la vida, muchas veces, hermanos, son provocados por nosotros mismos. Y acuérdense que Satanás anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Entonces ya le abrimos una rendijita y el enemigo viene a traer afanes, viene a traer angustias, viene a traer preocupaciones, hermanos. ¿Para qué? Para desviarnos de la mirada de Dios. Para que quitemos la mirada en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque no es para siempre. Porque nosotros sabemos en quién hemos creído, hermanos. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo, que en todo momento está hablando a nuestros corazones, hermanos. Porque Él vive aquí, hermanos, dentro de nuestro corazón. Dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, dice que Él viene en ese momento y hace nido en nuestro corazón. Y Dios mismo lo dice ahí en el libro de Ezequiel 36, 26. Dice
que Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne y infunde un espíritu nuevo dentro de nosotros. Amén. Entonces el Espíritu Santo está aquí, hermanos. Yo soy templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí y Él le habla a mi espíritu. Y Él se comunica conmigo a través de su espíritu, ¿verdad? Entonces, hermanos, en todo momento el Señor me estuvo dando palabra de aliento. El Señor me estuvo levantando. Y yo, Señor, ayúdame. Y el Señor venía y me ayudaba y me levantaba, hermanos. Porque ¿a quién más vamos a ir, como dijeron sus apóstoles, sus discípulos, si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor? ¿A quién más iremos, hermanos? Solamente a Él. Todos, hermanos, le estemos sirviendo, tengamos ministerios, donde estemos, vamos a pasar por pruebas y por luchas, hermanos. Pero le damos gracias a Dios porque ya Jesucristo dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Él ya lo venció todo, hermanos. Y en esas promesas debemos descansar. No es fácil, hermanos. No es fácil, hermanos, porque Dios dice que la puerta al mundo, a la perdición, es muy ancha. Pero la puerta que lleva a la salvación, la que lleva a la vida eterna, es angosta, hermanos. Es angosta. Y a veces vienen muchas luchas y muchas pruebas, a veces a la vida, hermanos. Pero es porque Dios nos está fortaleciendo, porque Dios nos está preparando, porque Él nos va a entregar cosas en nuestras manos que nosotros tenemos que llevar a cabo, hermanos. Como yo le dije a mi hija, Dios puede contar contigo, porque no te avergonzaste y fuiste obediente a la palabra de Dios. Prepárate, porque al rato te va a dar otra encomienda, hija. Gloria al Señor, hermanos. Si nosotros somos obedientes a la voz del Espíritu Santo, Él va a ir poniéndote, encomendándote dones, el Espíritu Santo, ministerios, hermanos. Yo no sé a lo que Dios te ha llamado, pero yo sé que Dios tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Pero a veces esos afanes de la vida, hermanos. Pero dice el Señor, por nada estés afanado, si no sean conocidas tus peticiones delante de mí, dice el Señor, hermanos. Una vez oí un predicador que dijo que lo más pronto que estaba de solucionar tu problema era el tiempo que tú te tardabas en doblar tus rodillas delante de Dios. Y es cierto, hermanos. Y es cierto. Y aún así hay que estar orando y hay que estar clamando. Acuérdense que tenemos una guerra. Tenemos un enemigo de nuestras almas y nuestro Padre es Jehová de los ejércitos. Él es un guerrero. Amén. Y nosotros tenemos que ser guerreros, hermano, en el mundo espiritual. La vez pasada yo les compartía que nuestras armas no son carnales, hermanos. Que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar fortalezas del diablo. ¿Verdad? Gloria al Señor. Entonces dice el Señor, por nada estés afanado. Ven delante de mi presencia. Ven. Yo quiero bendecirte. Pero a veces nos tardamos, hermanos, para ir delante de la presencia de Dios y andamos dándole vuelta y vuelta al asunto, hermanos, y el problema se hace más grande, hermanos. Y entonces nos empezamos a agobiar cuando dice el Señor, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando venga un problema, si estás pasando por una necesidad, si estás pasando por un conflicto, por un desierto, por una tormenta en tu vida, no te tardes en ir delante del Señor. Póstrate delante del Señor y pon esas necesidades delante de Él. Amén. Gloria al Señor. Por nada estés afanado, dice, si no sean conocidas tus peticiones delante de mí. Gloria al Señor. Dice, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahí, abran el libro de Mateo 6:25, por favor. Vamos a leer Mateo 6:25. Aquí también Dios nos está hablando a nuestra vida. Cuando lo tengan me contestan con un amén, por favor. Mateo 6:25. Dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Fíjense, hermano, Dios tiene cuidado de nuestra vida. En todo momento, hermanos, el Señor nos cuida, hermanos, y Él quiere ayudarnos, y Él quiere ayudarnos, hermanos, a atravesar esa tormenta que estamos pasando, a pasar ese problema que estamos pasando, esa preocupación, ese desierto, hermanos. Él nos quiere ayudar. Dice, ¿por qué se preocupan?
hermanos, no tenemos que preocuparnos, vamos a ocuparnos de esa necesidad, amén. Preocuparnos no se va a solucionar nada, hermanos. Sin embargo, si nos ocupamos, hermanos, de ese problema, si empezamos a leer la palabra de Dios, si empezamos a orar, hermanos, si vamos y nos sumergimos en las aguas con el Espíritu Santo, buscamos la presencia de Dios en la oración, hermanos, el Señor va a suplir nuestras necesidades. Por eso, ¿de qué sirve que nos preocupemos, hermanos? Si nos estamos preocupando y no vamos a orar y no vamos a leer la palabra y no ayunamos, hermanos, pues no va a pasar nada. Por eso no es lo mismo preocuparse que ocuparse. Mejor nos vamos a ocupar. ¿En qué? En doblar rodilla, en leer la palabra de Dios, en ayunar, en poner delante de Dios esa necesidad, hermanos, y Él lo va a suplir. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Amén. Entonces, hermanos, la bendición viene de parte de Dios. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es ir delante de su presencia y poner esa necesidad delante de Él, ¿verdad? Yo iba delante de la presencia de Dios, ponía esa necesidad, hermanos, pero era una lucha constante, que hubo un momento que yo me sentí cansada. Pero como Dios en todo momento tuvo cuidado de mi vida, Él me estuvo hablando, hermanos, y Dios es grande y poderoso, que usó un canto, hermanos, para traer ese bálsamo a mi vida. Y nuevamente, hermanos, yo comprendí que tenía que ir delante de la presencia de Dios y subir ese monte, hermano, de la comunión con el Señor nuevamente. Y sabes algo, hermanos, cuando eso pasó en mi vida, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano vino a mi corazón. Y ahí, hermanos, yo pude volar y estoy volando en lo sobrenatural de Dios, hermanos, con una paz, hermanos, que así se esté cayendo la casa y se esté abriendo el suelo, esa paz nadie me la va a robar, porque ya pasé por esa tormenta, hermanos. Ya pasé por esa tormenta y me he dado cuenta que el Dios en el que he creído es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que es el mismo Dios que me sacó de una depresión de 2 años. Gloria al Señor, hermanos. Dele un aplauso más fuerte al Señor, hermanos, porque Él vive y Él se lo merece. Y Él nos ama y tiene cuidado de nuestras vidas. Es el mismo Dios que estuvo conmigo todos los años que yo estuve sola con mis hijos, supliéndome de manera sobrenatural, hermanos. Yo no te puedo decir que un día me quedé sin comer, porque nunca faltó la comida en mi casa cuando no estaba la cabeza de hogar. Nunca me faltó calzado, ni para mí ni para mis hijos. Mi ropa nunca se hizo vieja. Pasaron los años y mi ropa estaba nueva. La ropa de mis hijos, yo ponía ventas de garaje fuera de mi casa porque la ropa estaba nueva, hermanos. Hace un tiempo el Señor me llevó a compartir. He visto la mano de Dios de una manera poderosa en mi vida. Y sé quién es el Dios en el que he confiado. Hace tiempo el Señor me llamó a servir a Laredo, Texas. Y me acuerdo que llevábamos pantalón negro y una blusa blanca. Y yo tomé unos zapatos, pero no me percaté, hermanos, pero yo iba a dar un testimonio porque me tocaba el tema de orando en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo se reveló a mi vida a través de un libro. Porque cuando yo quería leer la palabra en esos tiempos que yo empezaba en mi caminar con el Señor, yo no le entendía la palabra. Y yo le dije: Señor, yo quiero conocerte, pero no lo entiendo. Y el Señor me llevó a una librería cristiana. Y cuando llego a la librería cristiana, había muchos libros. Y dije: Señor, ¿y ahora cuál? Yo no conocía de escritores cristianos. Y sabes una cosa, hermanos, y hubo un libro que resplandeció entre todos los libros. Y era el libro que escribió Benny Hinn, de Buenos días, Espíritu Santo. Y a través de ese libro, hermanos, yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que yo leí ese libro y yo lloraba tanto, hermanos. Yo esperaba que mis hijos se durmieran en otro tiempo. Yo esperaba que mis hijos se durmieran porque yo estuve viviendo 2 años en una depresión, hermanos. Y yo esperaba que se durmieran y yo era puro llorar y llorar y llorar. Y a veces hasta maldecir, hermanos.
Pero cuando yo tuve esa experiencia con el Espíritu Santo a través de ese libro, hermanos, yo esperaba que mis hijos se durmieran, pero para leer, hermanos, porque yo traía una hambre de leer, de conocerlo. Y el Espíritu Santo vino a mi corazón, hermanos, a través de ese libro. Y ha sido una cosa maravillosa. Y bueno, yo iba a dar algo de ese testimonio, ¿verdad? De cómo el Espíritu Santo, yo sin conocer la palabra, yo declaraba la palabra, pero yo sé que el Espíritu Santo la estaba revelando a mi vida. Entonces, les conté esto que les estoy contando ahorita, que en ese tiempo que nos quedamos solos, hermanos, solos porque no estaba la cabeza, ¿verdad? Por eso, porque no estaba el sacerdote en mi casa. Me quedé yo sola con mis hijos. Y yo veía lo sobrenatural de Dios en mi vida. Y ese día en especial, yo llevaba unos zapatos que tenían 10 años. 10 años esos zapatos. Y estaban como nuevos. Y de pronto, antes de que yo pasara a dar el tema, no sé cómo, me agacho y veo los zapatos. Y sinceramente, hermanos, mi corazón se llenó de agradecimiento a Dios, se llenó de mucho agradecimiento al Señor, y di ese testimonio. Y aquí están los zapatos de cuando pasé ese desierto en mi vida. Y me acordé del pueblo de Dios. Anduvieron 40 años en el desierto, hermanos. Ni su calzado ni su ropa se acabó. Estaba el Señor, los tenía como los pollitos abajo de sus alas. Vi lo sobrenatural de Dios en mi vida. Por eso cuando viene la prueba en mi vida, cuando vienen las tribulaciones, sé a dónde ir, hermanos. Aunque a veces también busco apoyo en oración, porque la palabra de Dios dice que oremos unos por otros. Y es bueno, hermanos, compartir lo que estamos pasando. Y bueno, he visto la mano poderosa de Dios en mi vida, hermanos, en muchas cosas. Y la palabra de Dios dice que el hombre que conoce a su Dios hará grandes cosas, hermanos. Pero el hombre que conoce a su Dios hará grandes cosas. Y Él lo dice, cosas mayores que yo harán ustedes, dice el Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermano, por nada estés afanado. Ve delante de la fuente de la vida. Ve delante de la fuente de la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, y la paz de Dios llenará vuestros corazones, hermanos. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, hermanos, llenará vuestros corazones en Cristo Jesús. Gloria al Señor. La verdad, hermanos, es que siempre podemos encontrar razones para darle gracias a Dios. ¿Cuántas cosas, hermanos, si nos pusiéramos a contar? Dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si Él te sacó de un problema, si Él restauró tu matrimonio, si Él restauró tu familia, si Él restauró tu salud, si Él restauró tu vida, Él lo seguirá haciendo, hermano. Todas las veces que tú vayas delante de la presencia de Él, de la fuente de la vida, de la fuente de la paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Tenemos que rendirnos delante del Señor. Tenemos que rendir nuestro corazón delante del Señor. Ya hemos visto, hermanos, que con nuestra fuerza no vamos a lograr nada. Por eso dice el Señor en esta hora, por nada estés afanado. El Señor no nos quiere afanados, hermanos. Porque ahorita, hermanos, ¿cuántos sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta, hermanos? La venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta. Ya no hay tiempo, hermanos, para estar perdiendo. Vamos a volar en lo sobrenatural de Dios, hermanos. Somos águilas, Él lo ha dicho. Y un águila no huye de la tormenta, la enfrenta y vuela arriba de la tormenta sobre el problema, hermanos. Y ya no vamos a enfocarnos en el problema, sino vamos a declararnos libres de toda preocupación, porque Él ya lo dijo. Vengan delante de mí, por nada estén afanados. Vengan delante de mí y cuéntame cuál es tu preocupación. Él conoce nuestras preocupaciones, Él sabe lo que estamos pasando, pero a Él le gusta que vayamos delante de su presencia, hermanos. A Él le gusta que le compartamos nuestro dolor, que le compartamos nuestras alegrías, que le compartamos nuestras tristezas. Él quiere ser partícipe en toda nuestra vida, amén.
Por eso, hermanos, cuando estemos pasando por tribulación, cuando estemos pasando por luchas, por pruebas, no te quedes inmóvil. Tienes que reaccionar y tienes que doblar rodilla. No permitas que el afán, no permitas que la preocupación te robe la bendición que Dios tiene para tu vida. No lo permitas. Como les dije, en este tiempo que estuve pasando, hermanos, por esa tribulación, el Señor me ministró a través de este canto tan hermoso, y el Señor me decía: ven a mis pies. Y la predicación que escuché: sube al monte. Sube al monte con tu Señor. Vuélvete a la comunión con Él. No hay tiempo, hermanos, para estar lamiéndome las heridas. No hay tiempo, hermanos. Hay tanto trabajo en la obra del Señor. Hay tanto trabajo en la obra del Señor, más que nunca, hermanos. Ahorita lo compartió el hermano Chavita. Donde Dios nos ponga, ahí vamos a compartir, a la mejor predicando, a la mejor enseñando, a la mejor evangelizando, orando en los hospitales, pero haz algo. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, ¿qué vamos a llevar al Señor, hermanos? Las almas de aquellos que les hemos compartido de Cristo. Eso, hermanos, se lo vamos a entregar al Señor. Mira, Señor, las almas de todas estas personas. Y no es para vanagloriarnos, hermanos, es porque a Él le agrada. Él ama las almas y Él no quiere que las almas se pierdan. Dice que todo lo que está aquí en la tierra, aquí se va a quedar, hermanos. Todo aquí se va a quedar. Pero lo que nosotros ¿cómo podemos alegrar el corazón de Dios? Ganando almas para Cristo. Ganando almas para Cristo. Así vamos a provocar una sonrisa en Él. Que un día el Señor se agrade de nuestra vida, hermanos. Así como le presumió a Satanás a Job, que le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Imagínate, hermano, que diga: ¿no has considerado a mi sierva Araceli? ¿No has considerado a mi siervo Salvador? Qué hermoso, ¿verdad? Que Él se sienta orgulloso de que somos sus hijos y que Él sepa que puede contar con nosotros en el momento que Él nos llame a servirle. En el momento que Él te diga: mijita, ve a hacer esto, mijita, compártele, mijita, dale esta palabra, mijito, ve, haz esto. Y qué hermoso cuando somos obedientes a la palabra de Dios, porque le estamos diciendo: Señor, puedes contar conmigo, Señor. Puedes contar conmigo. Y el Señor prueba nuestros corazones, hermanos, también. Lo voy a dejar con este canto, hermanos. Si estás pasando por algún problema, por algún afán, por alguna angustia, ve a los pies de Jesucristo. Descansa en Él, hermano. Que Dios te bendiga.